En esta computadora. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Quiero pedirles perdón. La semana pasada corté la grabación, no hubo coloquio y eso fue accidental, por si acaso. El doctor Javier me dijo que era castigo divino, entonces no lo era. Realmente en vez de quitar la grabación, desconecté todo y mandé todo el mundo a su casa. Eso no fue intencional. Les pido perdón. Espero que esta noche esto no pase. Veo el dispositivo de Juan Carlos conectado. Debe estar en el hospital con su papi. Estamos orando por ti, Juanca. Gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que es un gran sacrificio. No ha dormido por noches enteras y confiamos que Dios haga un milagro. Bienvenidos sean todos, bienvenidas sean todas quienes están por primera vez. Y de hecho Isaías sabía un poquito los pormenores, pero tenemos la dicha de compartir con él. Estamos emprendiendo un desafío de entender algunos principios, enigmas, entender el mensaje, pero también estudiar a fondo detalles acerca del libro de Génesis. El primer libro, por lo menos en esta Biblia cronológicamente que tenemos. Y creo que las preguntas que han surgido han sido sumamente para romper cabezas, ¿no? A mí creo que muchos de los que estamos aquí, Eduardo, David, Isaías, mi persona, tenemos un personaje en común que hemos leído de él y hemos tenido la oportunidad de conocer y escuchar en persona, ¿no? Cuando él hablaba de Apocalipsis, hablando del doctor Juan Stam, murió hace poco, él decía que el libro de Apocalipsis tiene un nombre simpático, dice, se llama Revelación. Y luego dice más adelante, solo que algunos lo han querido oscurecer. Pues yo creo que algo similar también, ¿no? Yo en cada libro de la Biblia, no es voluntad de Dios de que este escrito que tenemos no sea ajeno. Creo que claramente con estudio serio y me atrevo a decir también revelación, el Señor está dispuesto a hablarnos. Y ahí tenemos la palabra. Así que el libro de Génesis, ese es el libro que hemos tomado como desafío. No sé si va a terminar para este año. Va a ser difícil que podamos terminar, sabiendo que algunos días a lo mejor las cosas puedan complicarse, la gente viaja, pero igual vamos a mantener nuestro estudio. Solo para recordarles que el segundo jueves, nuestro discipulado va a ser presencial desde la instalación de la iglesia, donde a partir de ahí volvemos a los estudios de la presencialidad, pero no se preocupen, mis amados que están fuera de Quito, los que están en Chile, en Estados Unidos, en México, ustedes van a seguir siendo parte de esto, solo que tendremos la dicha de hacer garabatos en el pizarrón. Creo que el único que sabe hacer eso es Isaías, lo hace muy bien en los Zoom, tiene que enseñarnos a nosotros de cómo hace sus garabatos desde el Zoom, nosotros no, todavía estamos en la edad de piedra, pero el domingo, creo que es el domingo 13, perdón, el jueves 13 o 12, tendremos nuestro discipulado, o el 9, no sé si Freddy me ayuda, pero es el primero, es el jueves del aniversario, el discipulado va a ser en la iglesia, tendremos la dicha de tener a estos personajes en una mesa redonda. Puede ser el mismo tema de Génesis como puede ser un tema que vamos a debatir todos y vamos a hacer la mejor conexión, el mejor streaming para que usted desde fuera del Ecuador, desde fuera de Quito puedas también ser partícipe. Permítame dar la bienvenida y de una vez vamos a darle la oportunidad. Yo creo que las preguntas van a ser después de que escuchemos algunas disertaciones, pero quiero dar la bienvenida a nuestro querido David, a nuestro querido Isaías y a nuestro querido Eduardo. Entonces, creo que vamos a empezar con Eduardo, David, si no me equivoco, o contigo. Así que quienes han estado enviándonos las preguntas, hemos tabulado todas las preguntas y tengo todo impreso aquí al frente mío. Y si tienen más preguntas, igual pueden enviarlas, pueden escribirlas en el chat, como también pueden, a su momento podemos hacer algunas preguntas donde usted pueda desconectarse. Mandamos una tarea sencilla y luego nuestro querido Eduardo añadió una cerecita extra. Y la tarea principal era que todos nos comprometiéramos a leer Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11. No es que vamos a debatir estos 11 capítulos esta noche, va a ser imposible, pero recuerden que hay ciertas divisiones lógicas, teológicas,
estratégicas de todos los libros de la Biblia. Y Génesis es uno de estos que, dependiendo del autor que tú leas, hay ciertas divisiones que te remiten una primera pericopa hasta el capítulo 11. No sé, levanten la manito quienes están con video, quienes leyeron estos 11 capítulos, y quienes no están con video, manden un emoticón, manden un dedito así, un puñito, diciendo, sí, lo leí. A ver, vamos a ver. ¿Quiénes? Ok, muy bien, muy bien. Es un grupo bastante reducido, pero así que el compromiso sigue firme, ¿eh? Para los demás, tenemos, y ojo, tenemos, porque créame que quienes mandamos los deberes, nuestros oradores, también nos hemos comprometido en leerlo. Por eso preparamos algunos insumos para ustedes, ¿ok? Si usted no tuvo la dicha de hacerlo para hoy, manténlo como tarea vigente para los siguientes momentos. Gracias, Isaías, por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Gracias, David. Y sean bienvenidos. Así que vamos a escuchar un primer o un segundo momento, un segundo abre boca acerca del libro de Génesis. Tocayo, estás desmuteado, así que eres la persona que va a tener la batuta. Hola, hola, bendiciones a todos, a todas, buenas noches o buenos días para el que pueda ver esto en horas diferidas. Yo no soy bueno para hacer diapositiva, yo soy más oral que visual, pero hoy dame por favor el host Con gusto. para poder pasar una diapositiva. Trataré de hacerlo lo más pedagógico posible. Estás de coanfitrión, no vaya a ser que por error tuyo nos votes a todos y luego me acusen a mí. Diablo. Bueno, entonces voy a poner, creo que esta que está aquí. Y aquí está. Yo creo que para comenzar, y por el respeto a las personas que se han sumado en este enlace y no han escuchado anteriormente otras conversaciones, otras provocaciones, como dice Eduardo, Yanda, lo que yo quiero es, antes de estudiar Génesis o antes de entrar a la Biblia, permítame ser repetitivo, porque si no entendemos esta parte de cómo se formó el Génesis, todo lo demás estará mal planteado, ¿no? Entonces, hay que entender, y perdóneme que lo vuelva a decir para las personas nuevas, pero ya vamos a ir entendiendo en el proceso del estudio, cuando yo digo que la Biblia no es palabra de Dios, sino la Biblia contiene palabra de Dios. Hay muchas cosas que están mal traducidas, hay muchas cosas que no se pueden traducir del hebreo, aún en la traducción al griego, que fue la Septuaginta, los sabios dijeron que no podían traducir correctamente las palabras del hebreo, porque son sonidos, símbolos, expresiones, sentimientos, vibraciones, dicen los cabalistas, que vibran las palabras por cada palabra, cada persona que pronuncia una palabra en hebreo tiene su propia vibración, dicen ellos, ¿no? Igual que el shofar. El shofar, el cuerno, cualquiera que lo toque va a sonar diferente. Nunca el shofar suena igual, tiene un tono diferente para cada persona, porque cada uno tiene una expresión para alabar a Dios, ¿no? Eso es lo que dicen los judíos sobre el shofar, sobre el cuerno grande, ¿no? Entonces, antes de estudiar Génesis, hay que plantearnos que la Biblia es un proceso histórico. Si no estamos en esa verdad, que la Biblia no cayó del cielo, como dice el libro del Mormón y el Corán, nuestra Biblia, o la Biblia que comenzó en la cultura hebrea, tiene su proceso de formación y su proceso de teologización, ¿no? Lo teologizaron en su momento, en cada grupo, en cada tiempo, cada uno fue haciendo lecturas y relecturas del texto, ¿no? Hasta que fue inscrito, y después el mismo autor que para mí, con todo respeto, y aquí tengo mis tres compañeros y algunos que conocen de Biblia, no pueden estar de acuerdo conmigo,
pero para mí el que recopiló todos los textos bíblicos y lo pudo inscribir en letra cuadrada aramea es Esdras, y para eso tenemos que tener esto. Yo creo que esto es muy necesario, entender el tiempo. El momento en que se escribió el Génesis, ¿sí?, que comienza desde el tiempo de David, ¿sí?, por aquí más o menos en esta fuente que nosotros llamamos Yavista, esta fuente que está aquí en el Reino Unido, empezaron a recopilar en escritura paleohebrea, historias sobre Dios, la creación, y se fue formando, ¿sí?, en este proceso entre el 1010 a.C. aproximadamente, un poquito menos, 1100, hasta los años 450, ¿sí?, en este espacio, en el tiempo de los medo-persas, en este espacio, y en el retorno a Jerusalén, ¿sí?, cuando volvieron a deportación, tanto Zorobabel, Esdras, Nehemías, ellos van a tener los textos, ¿sí?, tanto del reino del norte, cuando se divide el reino, en el 931 se divide el reino, por lo tanto el reino del norte, ¿sí?, va a tener una expresión acerca de Dios, y el reino del sur, donde está el templo, si ustedes ven aquí en el templo, quedó en Judá, van a tener otra concepción más antropomórfica de Dios, ¿no? Perdón, de Jehová, de Yahweh, ¿no? Este es el templo, entonces ellos van a tener una relación, o van a comparar a Dios tanto muy humano, ¿no? Antropomorfismo, antropo humano, y morfismo, forma humana. Entonces el pensamiento del reino del sur, que sería de esta raya hacia abajo, ¿sí?, que Judá va a tener una concepción mucho más humana de Dios, y el reino del norte va a tener una concepción, por estar lejos del templo, el Dios lejano, ¿no? Entonces, por eso que nosotros, cuando estudiamos un poquito las fuentes, vamos a ver que el reino del sur va a tener su primera nombre teofórico de Dios como Yahweh, el Dios del Éxodo, el Dios del monte, el Dios que tiene un nombre más de Arabia que de Canaán. Acuérdense que el Éxodo, los 40 años que supuestamente Israel pasó, o los hijos de Israel de Jacob pasaron en Egipto, ¿sí?, lo pasaron en Arabia Saudita, ¿no? No en el desierto del Sin o en el Sinaí. El monte de Dios es el monte Oreb, ¿sí? Entonces aquí hay que ir desconstruyendo algunos procesos que la tradición nos dio, que los judíos han dicho que Moshe Rabenu recibió la Torah, que ya vamos a ver qué es Torah, que nosotros llamamos ley o le llamamos Pentateuco, que lo recibió en el monte Sinaí, cuando en el monte Sinaí no hubo un episodio como tal, sino en el monte Oreb, que no lo comparte el pueblo judío, porque el monte Oreb queda en Arabia Saudita, y como ustedes saben, como lectores de Biblia, Arabia Saudita es descendiente de Ismael, y por lo tanto la historia tiene que ser llevada al desierto del en el Sinaí, para poder hacer propio al Dios de Israel en Canaán, ¿no? Entonces, esas son esas pequeñas cosas que a veces no entendemos, nos hace ir desvirtuando cómo se forma el Génesis, ¿no? O la Biblia como tal desde el Pentateuco o Torá. Entonces, lo que queremos es, o lo que deseo esta noche, tratar de ir hilando que el nombre Yahweh, el nombre Yod-Hei Bad-Hei, más viene de un lenguaje o de unos términos arábicos que cananeo, ¿no? El nombre cananeo de Dios es el guionista del reino del norte, ¿sí? Y los sacerdotes, ya tardío en Jerusalén mismo, al retorno, van a tomar ese nombre de El o Olam o Olá o Elohim, que es el término plural acerca de los dioses. Entonces, aquí es el gran problema cuando nosotros vamos a entrar al Génesis. Tenemos que ubicar la terminación de las historias y de todas las fuentes, como es la que manejo siempre cuando trato de hablar de Génesis, es que la Yavista,
la leonista, la deuteronomista y la sacerdotal se unen en el exilio o en el retorno del gobierno medo-persa, ¿no? La Biblia termina en los años 400, ellos no ven el imperio griego, en el imperio griego de Alejandro el Magno, usted lo va a encontrar en la Biblia que llamamos católica, hay muchos escritos en griego, ¿sí? Y entre las historias hermosas de eclesiásticos y Macabeos 1, 2 y 3 que hablan más del pueblo de Israel, es el tiempo de los griegos. Entonces nos ubicamos que la Biblia hebrea, ¿sí?, se va a compilar o se va a traducir, ¿sí?, del paleohebreo, de este lenguaje que ya vamos a ver más adelante de algunos signos, se va a terminar a traducir, a reescribir, a forzar, porque toda traducción es una violación, ¿sí? Toda traducción no es exacta. Hay personas aquí como Yanda, la hermana, y algunas personas que manejan otra lengua. Siempre hay palabras que se quedan en su propia lengua. Entonces, la palabra es tirar. Cuando hacen la traducción los hebreos dicen que los hebreos tiran a otra traducción, ¿sí?, o botan a otra traducción lo que más humanamente se puede. Entonces, Torah o Pentateuco, ¿sí? Hamishnah, Unshei, Torah. No se llama, los judíos no llaman a este libro totalmente Torah, le llaman los 5 libros de la Torah, ¿sí? Y la Torah viene de una palabra hebrea que es Jorah, que es enseñanza o instrucción. Nosotros hemos llamado siempre a la Torah ley, y aún cuando yo doy clase trato de juntarme a esta nomenclatura, a esta significado de ley, pero realmente la palabra Torah, ¿sí?, no es ley, sino enseñanza o instrucción. En esos 5 libros de la Torah que se le ameritan por tradición a Moisés, ¿sí?, a Moisés, conocido como Moshe Rabenu, por tradición, pues no hay nada en realidad que se ha encontrado escrito científicamente, arqueológicamente, no se ha encontrado una letra o un grafo acerca de que se crea que ha sido Moisés que escribió la Torá o el Pentateuco. Entonces, el primer libro que vamos a leer o vamos a estudiar se llama Génesis, que es un término griego. El término original en hebreo es Bereshit, que sería el nombre correcto en español en el comienzo, ¿no? O en el principio. El segundo libro que nosotros tenemos en la Torá es el Éxodo, que se llama Shemot, que significa nombres. Levítico en hebreo es Guayikra, que debería ser llamado y llamó. Número, Bekmibar, ¿sí?, sería el nombre correcto en el libro, en el desierto. Y Deuteronomio, Devarim, que serían palabras, ¿no? Dabar y Devarim. Dabar es palabra y es plural. Siempre el término en hebreo es un plural, por lo tanto ya no es palabra, Dabar, sino Devarim, que significa palabras. Eso más o menos para que ustedes vean que aún nuestros nombres, cuando estudiamos la palabra, o la Torá, la Tanakh hebrea, Antiguo Testamento, como usted quiera llamarle, Biblia hebrea, ¿sí?, van a comenzar a forzar las traducciones. Pentateuco. Nosotros le llamamos Pentateuco. Penta viene que significa 5, y teuchos o teujos, estuches o rollos. Lo que decía cuando pronunciaron la palabra Pentateuco, lo que están imaginando era esto: 5 estuches, 5 vasijas, ¿sí? La palabra libro, y siempre yo recalco, la palabra libro, tanto como se nombra en Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley. En el tiempo de cuando se escribieron el Pentateuco, la Torá, la ley o las enseñanzas, como usted quiera llamarlo, no existían libros. El libro se realiza a través de la imprenta con Gutenberg, 1700 y pico. Así que cuando habla del Pentateuco no habla de 5 libros que toda la vida nos ha enseñado, ¿sí?, o los 5 rollos, sino de los 5 estuches. Entonces en cada vasija había un rollo. El primer rollo se llamaba Bereshit,
El segundo rollo se llamaba Shemot, Wayikra, Ben Mibar y Devarim. ¿Sí? Los libros de la Torá no tienen nombre. Génesis, Éxodo, Levítico lo pusieron los griegos cuando llevaron la traducción a la Septuaginta, ¿no? Es en el comienzo, nombres, llamó en el desierto palabras. Esos son los 5 nombres originales de los rollos de la ley. Y para que nosotros tengamos referencia de esto como un dato histórico, ustedes pueden ver Jeremías 32:14, que dice, así dice el Señor de los ejércitos. Y ahí hay un problema en la traducción, después veremos. El Dios de Israel toma estas escrituras, y esta escritura de compra sellada y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que duren mucho tiempo. Eso es un estuche. Como eran papiros que se destruían por la manipulación, se dañaban por la humedad, entonces ellos, para mantener el rollo en estado y que dure por lo menos un año de manipulación, lo guardaban en estuches para tenerlos conservados del medio ambiente. Esta locura que ustedes ven aquí es el proceso histórico de algunas tipos de letras, cómo se formó la letra en hebreo hasta llegar, ¿sí?, a una letra cuadrada, que es la última, que es la letra cuadrada aramaica, ¿no? Todo comienza con garabatos. Hay muchos escritos o muchos lugares que se han encontrado en piedras, ostracas o cualquier tipo de inscripción en algunas partes con estos símbolos, ¿sí?, que muchas veces no han sido bien traducidos, pues se han borrado, no han forjado bien la técnica. No sé, nosotros para encontrar el hebreo, como nosotros leemos ahora la letra cuadrada, aún sin vocales, porque el hebreo no tiene vocales hasta que salió la Masora, un grupo de eruditos que al ver que el pueblo nuevo, la gente nueva, los descendientes de ellos ya no hablaban hebreo, sino hablaban griego y latín en otras lenguas, tuvieron que, por delicadeza, empezar a inventar las vocales para que las pronunciaciones sean correctas, pues el hebreo no tiene vocales, son 22 consonantes, en cuyas consonantes estas letras también pueden ser utilizadas con sonidos guturales como vocálicos, pero no son vocales, no hay A como tal, no hay E como tal, no hay I como tal, ninguna de las vocales nuestras, sino que sonarían a través de sonidos de faringe, laringe y aún algunas nasales, ¿no? Y así suenan guturalmente las palabras. Si ustedes algún momento vieron la película de Mel Gibson sobre, no me acuerdo el nombre, de la crucifixión de Jesús, Mel Gibson está hablando arameo, ¿no?, que es una lengua mucho más antigua que el hebreo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean el proceso que las letras han tenido, y comenzaron con cabeza de vaca, cabeza de toro, con casa, con puerta, y aquí hay diferentes, muchos investigadores o muchos personas que trabajan en los textos le dan los significados más aproximados según sus investigaciones. Ojo, cabeza, diente. Entonces, yo lo que he tratado de que ustedes vean es que cuando dice, y lo quiero hacer, tratar de, antes de entrar a Génesis, hacerlo para que ustedes vean las dimensiones de conocimiento que se pueden tener de la cultura hebrea, de la cultura de Medio Oriente, que las letras, por ejemplo, dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Nosotros vemos a una A, que sería el alfa y la última letra de omega, pero realmente si nosotros somos detallistas en pensar las cosas, sabemos que Jesús no podía hablar griego a la gente que hablaba, a su gente que hablaba hebreo o arameo. Entonces, yo lo que quiero aquí es tratar de configurar, antes de entrar al Génesis, tienen 30 y pico de preguntas, y que a veces a la gente le gusta ir a la respuesta, pero no nos gusta a veces escuchar los procesos para poder deconstruir lo que
no fue traducido, ¿no? Ahí ustedes ven las 22 consonantes del hebreo: Aleph, Bet, Gimel, Daled, Hei, Bat, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samet, Hain, Pen, Sadi, Kof, Rei, Shin. Ahí falta otra letra más que lo ubican, que es el Shin, Sin y Tau. Son 22 consonantes, no hay vocales. Hay letras que se llaman Marten-Lation, que son las que se usan como vocales, pero esto es lo que usted va a encontrar en el hebreo, es lo que usted va a encontrar. Si usted estudia Génesis, usted tendrá que poder, yo no digo leer, aunque sea reconocer cada palabra o cada letra, ¿sí? Aunque después nos vayamos a los diccionarios o los comentarios o los compendios para poder ver cuál es la traducción más correcta a estas palabras. Ahora lo que yo quiero también, y yo sé que tanto mis tres compañeros podrán participar después de esta presentación pastoral que he hecho. Las letras en hebreos tanto tienen símbolos consonánticos, ¿sí? Consonantes, también tienen símbolos numéricos, tienen significados y tienen niveles de comprensión. Entonces, cuando usted ve una palabra en hebreo, ¿sí? Una palabra puede ser estudiada en diferentes niveles, le llaman sof, ¿no? Misterios, ¿no? Los diferentes misterios de cada palabra. Nosotros tenemos una traducción y que la leemos y queremos de esa traducción querer explotar todo, cuando en el hebreo, desde sus inicios, la letra no tiene una sola interpretación, ¿sí? No tiene una sola lectura, tiene diferentes formas de entenderse, depende de la persona que la estudie, y esa persona que la estudie va a tener la capacidad, según sus estudios, sean estos cabalísticos, sean estos cualquiera que sea camúldico, van a poder entender cada palabra. Una palabra se puede descomponer por letras, por símbolos, por signos, por significados. Entonces, mire, Aleph, que es la primera letra, es uno y es Dios. Cabeza de toro, también comenzaba con cabeza de toro, o el principio, no de las cosas, ¿no? La letra 2, que es Bet, que es testimonio, ¿sí? Significa testimonio, también es casa adentro, o también se le llaman el maestro. Cuando uno estudia en otros niveles, usted va a ver que cuando usted entra al internet va a encontrar unas locuras y unas especulaciones que le va a dar miedo. Lo que le digo es, tenga un poquito de paciencia, de amor, para poder ver lo que ellos ven, pues ellos tienen otros estudios y tienen otros símbolos, otras capacidades de entender cada letra. Entonces, 3 es divino, ¿sí? Pero también el Gimel es un camello, es un hombre de pies, es un hombre rico, así también lo interpretan los sabios de Israel. La letra Dalet, que es la letra D, también es el número 4, que es el gobierno o puerta de tienda. El Ahei, que es el número 5, usted cuando ve en el hebreo original o ve un periódico en hebreo, usted no va a ver el número 5, va a ver la letra Hei o la letra Aleph, que es 1, ¿sí? Entonces, el número 5 es imperfecto, y en el paleohebreo decir, mire de aquí, atención o alerta, algunos llaman hombre feliz. Depende, digo, depende del lector para que puedan ver. La wow es el número 6 y significa humano, ¿sí? Clavo, estaca o gancho. Estas cosas yo les digo por qué. Yo sé que ustedes la van a ver con más calma, la van a repetir en sus casas. Lo que yo quiero que vean, que aún cuando ya veamos la creación, vamos a ver que cada letra en el estudio gamátrico, los eruditos bíblicos en el año 400, 450, usaron todo este bagaje que han aprendido de los fenicios y de un poco de gente que tenía el múltiplo de 9, que es la escuela fenicia. Tanto lo que hemos estado en la escuela sabemos que nos hacían hacer la prueba del 9 y tantas cosas más. El número 9 es el número de cambio, es decir, el 9 es cambio, también lo pueden conocer como canasta, pues la letra T es como una canasta, la G es inmortal, ¿sí? Cerca o separación, y el número 7 es perfecto. Por eso que usted va a ver que en el día 6 Dios hace al humano, es un poema, y es lo que tratamos la semana pasada, hacer una introducción.
que los 11 primeros capítulos del Génesis, ¿sí? Es el poema teológico. Si usted cree, y con todo respeto para los oyentes, para los que van a ver este video, si usted es un creacionista y cree que la creación fue exactamente como está escrita, se lo respeta, ¿sí? Se lo respeta. Solamente le pido que pueda escuchar y pueda ver que en el proceso de formación de la escritura hebrea, los escritores, los inspirados, eh, aquellos que pudieron escribir, también pusieron su bagaje, su conocimiento en ese poema de la creación, en ese poema teológico que le da el principio a todo el pueblo hebreo, ¿sí? Van a formar sus intereses, ¿no? Van a poner sus intereses. Nosotros la Biblia sagrada, inspirada por Dios para el pueblo judío, es más que un libro sagrado, su esencia de ser, su carta nacional, es su partida de nacimiento, su registro civil, como decía la semana pasada, es su registrado de la propiedad, donde sabe dónde están las dimensiones de su pueblo, de su tierra, su tribu. Entonces, para ellos la Biblia, más que sagrada, tiene muchas cosas más, ¿no? Hay mucho cuestión política, mucha cuestión, muchos intereses, ¿sí? Es por eso que cuando yo me atrevo a decir que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios, aunque se escuche feo, cuando hacemos un estudio serio de la palabra de Dios que está en la Biblia, vamos a ver que hay muchos intereses humanos. ¿Qué quiero hacer esta noche? Voy a tratar de explicar un poquito, ¿sí? Sobre estas cuestiones rapiditos y solamente era para tocar el tema, ¿sí? En esta forma se escriben las primeras letras hebreas. Esto es paleohebreo, protocananeo, ¿sí? Y esto ya es un hebreo cuadrado. Aquí, ¿sí? Es el nombre de Dios. Lo que yo quiero que ustedes antes de comenzar Génesis vean que se puede leer de otra manera el hebreo con sus significados y también se puede leer el Génesis desde la crítica histórica, gramatical y literaria, ¿no? Esta vez he tocado para que ustedes vean que no creo, porque quizás más adelante los estudios van a ser mucho más fuertecitos y van a pensar que uno no tiene el nivel de creer en Dios. Por lo tanto, lo que quiero esta noche es tratar de implantar en ustedes que en el hebreo tienen muchas dimensiones y hoy podemos ver una dimensión sobre el nombre de Dios. El nombre de Dios es Yod, Hei, Bat, Hei, ¿no? YHWH. Aquí está en diferentes procesos históricos de la letra, ¿no? El pradohebreo, el protocananeo y el hebreo cuadrado. En estas inscripciones, tanto la de aquí como la de acá, se han encontrado muchos manuscritos del tiempo de David y inscripciones en piedra, pero lo que no tenemos, ¿sí? Es un libro completo o un rollo completo o una tabla completa sobre algún libro de la Biblia. Han reconstruido la Biblia en paleohebreo, han hecho escritos sobre signos y símbolos, pero realmente arqueológicamente no se ha encontrado un libro como tal de Moisés o mucho más complicado, no se ha encontrado las tablas de la ley, no se sabe en qué idioma están escritas. Los judíos oran y prejuran decir que está en hebreo, pero en el tiempo de Moisés se manejaba estos términos, ¿no? Estas letras, estos grafos. ¿Sí? El hebreo ya es una letra que ya es en el posexilio, ¿sí? Una letra aramaica, ¿sí? Hebreo y paleohebreo o protocananeo son las lenguas que se fijaron en el tiempo de Moisés. Entonces, si algo se escribió, o Moisés escribió en egipcio, o Moisés escribió, si escribió algo, escribió en este tipo de grafos, ¿no? Estos son los símbolos de aquellos tiempos y nosotros cuando escuchamos una conversación o un estudio del hebreo, siempre el hebreo va a decir que Dios habla hebreo y que Adán hablaba hebreo y que Abraham hablaba hebreo y que Dios hablaba hebreo y que no. Esas son las cosas que a veces a mí me ofenden como estudioso de la palabra, pues Abraham era un babilónico, por lo tanto
no hablaba hebreo, ¿no? Entonces, Abraham era un pagano como tal, ¿sí? Y su familia descendiente pagano, por eso que más adelante usted va a ver que Abraham va a hacer cosas que van a ser justificadas por la mentalidad hebrea, pero que tienen principios paganos babilónicos. Solamente para seguir la línea, ¿sí? Por ejemplo, la primera letra decíamos que se llamaba Dios, era uno, cabeza de toro, principio. ¿Por qué Aleph es Dios? Porque Aleph, cuando se debarata o se divide en el estudio cabalístico, van a ver que va a tener dos letras Yod, que es el número 10, ¿sí? Que son las Y, y una Bau, que es la W. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando descomponemos el nombre, la letra Aleph, que significa uno, cuando lo descomponemos, se va a tener un valor numérico de 10, de 6 que es Bau y de 10 que es Yod. En total van a dar 26 y 26 dan igual a 8. Yo sé que ustedes querían escuchar de Génesis, pero yo quiero que ustedes vean esta dimensión para las personas nuevas, para los hermanos que no han escuchado esta clase nunca conmigo. Quisiera que ustedes vayan asentándose que lo que vayamos a hablar a futuro, ¿sí? Tanto Isaías como Eduardo o Jan David, hay diferentes tipos. Entonces, vamos a tener un proceso en cuanto a Isaías, que va a hablar un tipo de interpretación. Eduardo es mucho más científico en sus términos, o más estudioso en la crítica, quizás va a dar otras explicaciones sobre las formaciones y todas estas cuestiones más, pero lo que quiero es que esta noche ustedes y yo, nosotros vayamos aprendiendo un poquito sobre por qué las comparaciones de los nombres, los valores de los números, eso vamos a poder en su momento si tenemos tiempo. Por eso digo yo, si yo llego hoy día a Génesis 1.1, para mí ya es un milagro, aunque va a ser muy difícil entender Génesis 1.1 cuando no entendemos cómo se forman las letras y los valores numéricos que se llaman gamatría. El nombre de Dios sí está compuesta por 4 letras, Yod, Hei, Bat, Hei, que a su vez Yod vale 10, como ustedes los van a ver si ustedes repiten otra vez el video, Hei vale 5, Bau vale 6, Bau, perdón, me equivoqué, y aquí es Hei, que vale 5. En total, el nombre teofórico de Dios, del Yavista, va a sumar 26, y 6 y 2 es 8, igual al valor numérico de Aleph. Por eso que Dios es uno, Aleph es Dios, o se lo compara con Dios, porque el nombre de Yahweh o Yahvé, como ustedes quieran llamar, Jehová mal traducido al español, también tiene el número de 8. Y si ustedes se dan cuenta, el número 8 en nuestra tabla es inmortal, ¿sí? Por eso que Salmo dice, porque nuevas son cada mañana. En nuestra versión se habla de misericordia, pero en original habla de bondad, ¿sí? Y más como bondad de madre, ¿no? Porque nuevas son sus bondades cada mañana. Entonces, es lo que quiero que ustedes vuelvan otra vez, cuando ustedes miran ahora en paleohebreo, ¿sí? El nombre de Dios, ¿sí? La Bau también se llama mano, Yod se llama mano, Yod significa en hebreo mano o palma de la mano, perdón, Yod significa mano, porque Kaf es palma de la mano, otra letra que se llama Kaf significa palma de mano, pero en cambio la palabra mano, según el símbolo de la Yod, que es mucho más antiguo que todos estos nombres teofóricos de Dios, ¿sí? Es del codo hasta la palma de la mano. Este es un brazo desde el codo hasta la palma de la mano, así se lo dibujaba, ¿sí? Mano es desde el codo hasta las palmas de las manos. La segunda letra era Hei, ¿sí? Que es atención o a letra, o mira, así se lo dibujaba antes que haya letra. Antes que esta letra se escribía con atención, alerta o mirar. La tercera letra es la Vau, y la Vau era clavo, gancho o estaca, que después quedó como la Bat, que nosotros entendemos en cuadriculado aramaico. Y otra vez se repite la letra Hei. Entonces, lo que dice en paleohebreo, el nombre de Dios, Yod Hei Bat Hei, antes que salgan un poco de teología, ¿sí? Es mano, atención, clavo, gancho, atención, o mira el clavo, mira la mano. Esto es lo que realmente sería si nosotros, y perdónenme para hacerme pastoral, pero yo digo es que cada cosa nos lleva a Jesús,
Si nosotros vamos al texto a destruirlo, destruir la tradición, yo creo que sería bueno ir asentando que todo nos lleva a Jesús, ¿sí? El que lee la Biblia, el que va a la Biblia sin saber quién es Dios en nuestra vida, Jesús, yo creo que ya estamos desvirtuando las cosas y nos perdemos en el mar. Si aún los grandes eruditos bíblicos dicen que uno se puede perder, es el libro dentro del libro, dentro del el Talmud dice que es el libro dentro del libro, dentro del libro, dentro del libro, dentro del libro, hasta que la persona se pierda. Hay mucha gente que por hacer estudios muy serios de la palabra dejaron lo esencial, ¿no? Y yo quiero esta noche para comenzar estos estudios que van a ser quizás más fuertes, van a ser en su momento cada uno de mis amigos expositores, van a dar su acertada interpretación a cada cuestión bajo la cultura, bajo la historia y bajo la tradición. Sí quisiera dejar asentado que esto es hermoso ver que coincidencia o no, como siempre he dicho, la letra Aleph destruida o descompuesta va a ser Yod, Hey, Yod, mano, clavo, mano, ¿sí? Eso es dos manos y un clavo, ¿no? Las manos clavadas, ¿no? Cuando ustedes leen papiros egipcios, ustedes van a ver que van a ver olas, un cuchillo o dos cuchillos y otra ola, y eso quiere decir que el mar se abrió o hubo algo en el mar. Son símbolos como ellos van a interpretar, así que yo puedo ver, o el judío también puede ver que Aleph, que es Dios, también significa descompuesto, manos clavadas, ¿no? Y yo no sé si hasta qué punto, y entiendo que parece forzado, pero esto se da en la Kabbalah, en el estudio y esto es lo que yo siempre cuando estudio hebreo, ¿sí? Es siempre lo que yo veo, ¿sí? A un ser crucificado desde sus manos, ¿sí? Miren las manos, miren los clavos, y eso es, para mí ese es el completo entendimiento de una Aleph o del nombre de Dios, ¿sí? Hombre, atención, alerta, ¿sí? Ustedes quizás esta figura no la conocen o no la han visto acerca de la crucifixión, pero lo más cercano a lo que se dio en el tiempo del primer siglo, ¿sí? Las personas eran procesadas a muerte desnudas, humillados, latillados y clavadas sus muñecas con maderas y sus tobillos en el lado no sé, yo no soy, no tengo el término médico, el doctor me podrá ayudar. Yo sé que por ahí yo leí algo que ese tendón va a la asiática y para poderse parar, para poder coger respiración, ese hombre que está muriendo tiene que templar sus músculos, le dan espasmos y calambres. Entonces, eh, esto es más serio de lo que nos han contado la tradición católica y es lo que yo cuando voy al hebreo, quizás ya voy cargado y voy presupuestado con ver esto, pero yo creo que a pesar que yo esto, también yo puedo ver mucha crítica y lo vamos a hacer en las clases siguientes. Esto es para mi amigo Isaías, con mucho cariño, mucho amor, ¿sí? El Yod, Hey, Bad, Hey, ¿sí? Esas son figuras místicas que en algún momento nuestro amigo Isaías Castro nos dará una magistral enseñanza sobre el proceso de Dios en la vida, ¿no? Dios dice que el hebreo tiene 22 consonantes, la primera es Aleph y la última es la Tau, Aleph, Tau, ¿sí? Es Dios y el sello de la creación o la cruz. La palabra Emet es verdad, ¿sí? El primero y el último, el principio y el fin, ¿sí? Aquí está Aleph y Tau, por eso que la palabra Emet, ¿sí? Más, si la dividimos, yo sé que quizás estos términos para ustedes quizás es mucha información, pero cuando nosotros vemos Aleph, que significa Dios, y Met, que significa muerte, por eso dicen que la única verdad es aquel que muere en la cruz. Es decir, y conoceréis la verdad, el Emet. Este es el Emet. Si ustedes pueden ver, y ustedes no peleen por quién tiene la verdad, para mí, según los símbolos, ¿sí? Que ya están hechos, Aleph, Tau, Dios en la cruz, o el principio de todo en la cruz, Aleph, Tau, ¿sí? No Alfa y Omega, porque él no hablaba griego, Jesús
o Joshua, o Josué en español, cuando si es que pronunció algo, dijo yo soy el Aleph y el Tau, el principio y el fin. Entonces, para mí la verdad no está en David Cordero, ni está en Eduardo Cruz, ni está en Isaías, ni en David. No la tiene usted. La única verdad está en el que murió en la cruz, crucificado, el Dios en la cruz. Aquí ya quiero entrar un poquito. En Salmos 94 dice, porque 1000 años ante los ojos son como un día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Estamos hablando en cuanto la gente piensa acerca de la letra 1, Aleph, ¿sí? Aleph vale 1 o vale 1000, ¿sí? En los valores numéricos, Aleph, así como vale 1, es Dios y todo lo que es cabeza, también Aleph tiene un valor numérico de 1000. Por eso que en segunda de Pedro 3:8 dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es un día. Lo que está diciendo el escritor de esta epístola de Pedro es que como los judíos sabían que Aleph vale 1 o vale 1000, ¿sí? Dios en su soberanía, el Señor, Adonai, en su soberanía, él podía coger un Aleph y lo podía hacer valer por 1 o a su vez lo puede hacer valer por 1000. Esa es la filosofía desde el principio del hebreo. Entonces, Aleph, que vale 1000, lo vamos a ver en Génesis capítulo 1, ¿sí? En Bereshit bara Elohim et Asamai bet haaretz, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, los judíos, los estudiosos de Torah, dicen que en el primer capítulo, el primer versículo de Bereshit Aleph Aleph, hay 4 Aleph, ¿sí? Hay un Aleph aquí en la palabra Bereshit, en Bará hay otro Aleph, en Elohim hay otro Aleph, en Et hay otro Aleph, ¿sí? Asamai no tiene Aleph, en Wet tiene una Aleph y Haaretz tiene otra Aleph. Quiere decir que ellos que son creacionistas, porque el hebreo es más creacionista, cree que la tierra, en Génesis capítulo 1, cuando Dios formó la creación, le dio un tiempo de vida a la tierra. Ellos dicen que la tierra para ellos va a durar 6000 años. La creación de Génesis capítulo 1 va a durar 6000 años, ¿sí? En el año 6000, supuestamente se acaba este proceso de este eón, de este tiempo, ¿no? De este proceso de vida. Ellos tienen esa enseñanza. Cuando nosotros estudiamos un poquito de estudios ya profundos del hebreo, ellos te van a explicar sobre los Aleph que están en cada palabra y que hoy estamos por la letra 5, que estamos poniendo 5000, yo no sé, Isaías tiene algo de cálculo, 5700, 800 y pico. Entonces, para ellos, desde la creación han pasado 5000 y pico de años y estamos próximos a llegar al año 6000. En la creación, asimismo, en el día 1, Dios, ya vamos a ver un poquito una foto que tengo por ahí. En el día 1, Dios va a ver si tengo por aquí. Aquí está. Por favor, quiero que vean esto. Esto es lo que está en Génesis capítulo 1. Si ustedes han leído bien, ¿sí? El primer versículo de Génesis capítulo 1:1 no comienza la creación. En el 1:1 eran las 7 palabras místicas que los judíos podían explicar a todo el pueblo sobre el tiempo de la creación. Entonces lo que dice Génesis 1:1, en el Bereshit bara Elohim et Asamai bet haaretz, quiere decir que las 7 palabras cósmicas explicaban todo. Originalmente eso es lo que había de la creación. Antes que el pueblo de Israel se vaya al exilio, en la traducción, en la tradición oral, que era la tradición que como comenzó a pasarse de generación en generación, ellos explicaban simplemente que en el principio su Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Pero después de que se van al exilio y van pasando diferentes tipos de exilio, pues yo creo que uno de los exilios que se puede llamar exilio como tal, violando un poco el significado exacto del término, un momento del pueblo que salió de su comunidad fue en Egipto, el segundo tiempo fue en el desierto,
el tercer tiempo aún en Canaán, ¿sí? Y se van pasando exilios, ¿sí? O procesos de cambio. En otro momento fueron los asirios en el reino del norte que se llevaron invadido. Babilonia también exilió completamente a todos, y Medo-Persa, y cada uno de estos grupos étnicos, culturales, fue dándole algo de su bagaje teológico, ¿no? Israel es un pueblo muy temprano en el tiempo, en la línea histórica del mundo. Israel es un pueblo muy temprano de creación. Hay pueblos que están mucho más antiguos, como Egipto, Nínive, aún China y estas Asia y el África. Hay pueblos mucho más antiguos que el pueblo de Israel, la nación de Israel. El pueblo como tal, su cultura, fue aprendiendo de diferentes culturas de su alrededor y fue incorporando en su teología diferentes teogonías, ¿no? Formas de cómo cada uno de estos países, de estas naciones, tenían el conocimiento acerca de su formación, del cosmos, ¿no? O de la Tierra. Entonces, en este poema, usted va a ver aquí que aquí ha habido muchas discusiones queriendo encontrar resultados históricos o científicos, que quizás sin dudarlo tiene que haberlo, ¿sí? Pero lo que en Génesis capítulo 1, ¿sí? De 2 en adelante, ahí empiezan a hacer teorías, los seminarios antiguos. Yo no sé si alguien escuchó, y ahora que podamos conversar con mis amigos, vamos a ver que la primera creación, que la segunda creación, porque Génesis capítulo 1, 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces eso se llama la teoría de la reconstrucción o de la repoblación del mundo. Es decir, nosotros hemos hecho tanta especulación al texto y cada uno cree entender una verdad. Yo hoy puedo afirmar que esto solamente es un balbuceo acerca de las diferentes dimensiones de conocimientos de un estudio bíblico. Hay cientos de aquellos y para mí muchos de ellos son válidos, aunque algunos son descabellados. Entonces, en este poema de la creación que se crea al final del exilio medo-persa, en el momento de los medo-persas, esta creación es de la fuente sacerdotal. La fuente de los sacerdotes, a los que regresan, los únicos que tenían poder económico o tenían poder jurídico en el exilio, en el regreso del exilio de Babilonia, de Medo-Persa, perdón, eran los sacerdotes. Entonces, este capítulo de Génesis capítulo 1 sería la última, si no una de las últimas escritos para la Tanakh hebrea, ¿no? Para la Torá, para las enseñanzas. Esto se escribe, se impronta en el tiempo de Esdras. Los sacerdotes, los teólogos de aquellos tiempos, con todo el bagaje que habían recibido de todas las culturas, quiera o no paganas, van a crear, ¿sí? Van a crear esta fórmula. ¿Inspirada por Dios? Desde luego que sí, pero con su ¿qué? Con todo su bagaje mitológico, que se llama el ropaje mitológico. Entonces, esto lo van a hacer a través de ¿qué? De una gamatría, con intereses personales y propios. Esto no lo hacen al azar, no lo hacen porque tienen necesidad de contar la creación. Ellos en este capítulo, en el 1, que es el último, que es una fuente ya vista, van a poder implantar muchas cosas, ¿sí? Van a poder aclarar muchas cosas. Hay muchas formas de entender el nivel del Génesis capítulo 1. Primero hay que entender que el Génesis, ¿sí? En este capítulo 1, ¿sí? Se va a mantener bajo lo que se conoce la ley del vasallaje, la ley del vasallo, el rey y el vasallo. ¿Qué decía la ley del vasallaje? La ley del vasallaje decía que cuando dos iguales se encontraban, luchaban, y el que perdía debería ser esclavo y adorar a sus dioses. Los pueblos paganos tenían diferentes tipos de dioses. Panteón babilónico, el mundo de los dioses de los egipcios, ¿sí? Los asirios, los babilónicos tenían miles de dioses, había dioses para todo, ¿sí? A un dios, el dios Caos, que es el dios que va a mantenerse en muchas culturas, ¿sí? Ese dios Caos, ¿sí? Que nosotros vemos que en el principio era todo un caos total. Ese término
que nosotros vamos a entender que es caos como un alboroto. Para el pueblo de aquellos tiempos, caos era representado como un dios, el dios de la destrucción que mantenía todas las cosas en desorden. Y aquí van a ver que ellos van a explicar que Elohim, su Dios, el Dios de Israel, va a luchar con caos. Y una vez que lucha con caos, ¿sí? Elohim le gana al caos y va a formar dioses inferiores. Por eso que cuando nosotros vemos algunas versiones, y ya como media descabelladas también de la traducción hebrea, yo he recomendado siempre que nosotros podamos conseguir la Biblia textual, la BTX, y yo recomiendo que sea la tercera edición, pues la cuarta edición ya va a haber dificultades más personales de interpretación del texto. Y ya se lo digo por qué. Porque en esta misma concepción mental de que Elohim, el Dios de Israel, lucha con caos, en esta historia, usted, aunque no lo vea, hay una guerra cósmica de dioses en la mentalidad intencional del escritor, en un grupo intencional de escritores, van a poder ver cómo Dios y Caos van a luchar y Caos va a perder y Caos va a tener que humillarse ante Elohim y todos esos dioses que las culturas paganas tenían como dioses superiores, los dioses fuertes, Elohim los va a crear como dioses inferiores o como sirvientes de él. Por ejemplo, el primer día de la creación, dice Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, a la oscuridad noche. Entonces, mis queridos hermanos, usted cuando lee el texto en el nivel cristiano, usted va a ver hermoso como Dios separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Y qué lindo que forma la luz, aunque aún no forme el sol. Entonces, para el pueblo judío, ¿sí? Que está luchando o que está saliendo de un exilio más de lo que ha pasado, ellos no tenían personalidad cultural, no tenían inicio de una teogonía, no sabían cómo defenderse ante los pueblos paganos, no sabían si mañana otra vez los deportaban o si iban a otro pueblo, cómo podían ellos decir que su Dios es el Dios todopoderoso, el Dios de dioses que se van a ver en los textos, ¿sí? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, cómo poder defender la fe hebraica. Los judíos van a formar todo este poema creacional hasta el 11 para poder dar los inicios y las bases teológicas, entre comillas, del Dios de Israel, ¿no? Entonces, la luz, que no es el sol, la luz en algunas partes adorada y las tinieblas también son adoradas, son dioses. La luz y las tinieblas son adoradas. El día es adorado, la noche es adorada. Hay culturas que tienen culto en la oscuridad, hay gente que tiene cultos en la luz, hay gente que se viste de blanco, y ustedes, algunos aquí ya conocen santerismo, y se visten de blanco, y se van a la playa de blanco, y hacen fiestas de blanco. Entonces, hay cuestiones que a veces nosotros, sin yo creer en ese mundo espiritual que muchos de ustedes creen tan fuerte, yo creo que tienen intencionalidades de alejarse de Dios. Para mí, el más grande pecado es alejarse de los preceptos del Eterno. Entonces, en el primer día, Dios crea el sol, perdón, la luz y las tinieblas, ¿sí? Y en el segundo día va a separar el cielo del mar, porque el caos tiene todo revuelto, el caos tenía todo revuelto, agua, cielo, tierra, era toda una confusión total, vacuidad total, en que estas historias, en este caso, en la historia del segundo día, usted la va a ver en diferentes poemas, con diferentes historias o teogonías. Teo es Dios, gonía es creación de los dioses de otros pueblos. Las teogonías son la creación divinas. Entonces, en muchos pueblos paganos, ¿sí? En muchos pueblos fuera de Israel, mucho más antiguos que Israel, van a ver que siempre hablan de que la creación estaba dominada por este Dios, las aguas eternas, ¿no? Las aguas primordiales que le llaman en algunos poemas, en algunas culturas babilónicas, en estas cuestiones. Entonces, en este poema de la creación tampoco deja de existir el agua. El agua está en todas las creaciones. No hay vida sin agua. En uno de las historias acádicas
hablan sobre que esta agua, que se llaman las aguas primordiales, se las conocían como la gran serpiente. Dice que el agua era una serpiente de agua inmensa que se mordía la cola, el uruburu. Entonces, antes que Israel forme sus historias del agua y la separación del agua, como en muchas culturas paganas anteriormente a ellos, también hablan sobre esta creación acuática. No hay creación en ninguna historia humana, no hay creación si no hay líquido. El agua ya existía. En Génesis capítulo 1, Dios no creó el agua ya estaba en la tierra, ¿sí? Y las nubes, que es agua en estado gaseoso, también ya existían, ¿sí? Usted va a ver en la segunda creación del Génesis capítulo 2, dice que había un vapor que subía, también había agua. En las dos creaciones, que ustedes piensan que es la misma cosa, son diferentes historias, con diferentes intenciones, ¿sí? En la segunda creación, o perdón, en la primera historia de la creación que está en Génesis 2, en nuestra segunda historia, que es la primera historia, también hay agua en estado de vapor. Un vapor regaba toda la tierra, ¿no? Entonces, el agua es un elemento mistérico. Por eso que las purificaciones que se hicieron en el tiempo de Jesús, que los grupos esenios se lavaban con agua para purificarse, que se llama bautismo para nosotros, ¿sí? Es porque el agua tenía para ellos un elemento químico sagrado, ¿no? Que estaba hecha desde la creación, antes que Dios parezca ya había agua, entonces por lo tanto el agua es un elemento divino. Pero acá, que hay grupos que adoran o veneran o hacen culto al agua, o tiene dioses del agua, ¿sí? Y dioses de las nubes, acá también en Génesis capítulo 1, Dios como creó al Dios luz y creó al Dios tiniebla, también está creando como sirviente de Dios, como empleado de él, como esclavo de él, está creando también las aguas superiores y las aguas inferiores. Entonces, esto que para usted es una creación que se escucha bonito y se pone a pelear que es primero el huevo o la gallina, tenemos que ver que para ellos es mucho más allá que una historia, sino es una apologética, es un estudio de defensa de la fe, de su fe, en su momento existencial, en su momento de necesidad, tenía que defenderse ante todas las culturas paganas con diferentes miles de dioses. Entonces los judíos, inspirados por Dios, atraídos por su ciencia, aprendieron todos estos sistemas numéricos, cabalísticos y todo lo que gamátricos que pudieron haber, y hacen una historia hermosa. Por eso que cuando ustedes ven Génesis, ustedes pueden ver la lucha de la creación. Yo puedo ver otros niveles, y quizás niveles que yo desconozco, que yo no los estudio porque no me da a mí la capacidad de entender muchos términos, aún por mi fe, ¿no? Aún por mis creencias. Hay cosas que ya no comparto, pero en el de Génesis capítulo 2, Dios está creando los dos poderes, ¿no? Las aguas superiores y las aguas inferiores. En el día 3, Dios separa las aguas, las llama mares y la tierra, ¿no? Acuérdense que la Pachamama, si todas estas culturas que nosotros aún hemos arrastrado, porque es natural, el ser humano vive en su mundo, no son cristianos, no son católicos, no tienen ningún Dios, ellos ven que la tierra da vida, que el cielo bota agua, entonces ellos van a empezar a hacer de estas cosas naturales dioses. Por eso que en la versión, la cuarta edición de la Biblia textual, ¿sí? Va a hacer que en el cuarto día, cuando dice, y Dios creó las grandes lumbreras, y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento del cielo, y creó al sol y la luna, como vamos a ver aquí en el cuarto día, ¿sí? Aquí en el cuarto día nosotros vamos a ver la creación de la luna y las estrellas, el sol. En la Biblia textual de cuarta edición dice, y dijo Dios, haya maldiciones en los cielos. Cuando la gente no entiende por qué la Biblia textual, la DTX cuarta edición, habla de maldiciones, no se dan cuenta que el escritor o los escritores que ya tienen mucha carga de su cultura hebraica, ¿sí? Van a entender que el sol, la luna y las estrellas son dioses. Por lo tanto, esos dioses que el pueblo de Israel y los pueblos aledaños de Israel han adorado por toda la eternidad, y aún fuera de Israel, aún en América, hemos visto las adoraciones al sol, a la luna. Entonces ellos automáticamente, ¿sí? Van a jugar con los términos de la palabra y van a poner maldiciones y no van a poner lumbreras. Pero ya es una carga, ¿no? Lo que decían la otra vez Eduardo,
cada uno va a leer con su carga. El que traduce o lee reinterpreta. Si nada lo hacemos con puro. Y quizás, con todo respeto, yo también estoy poniendo intenciones, porque nadie habla ni nadie escribe sin intención. ¿Sí? Pero mis intenciones no son malas, mis intenciones son buenas o aparentemente buenas. Entonces, en el cuarto día Dios va a formar el sol, la luna y las estrellas. ¿Sí? Aquí están los grandes dioses, pero el Dios de Israel creó a estos dioses. Es decir, no son dioses que están sobre Elohim, sobre Adonai, son dioses inferiores. Son dioses inferiores. ¿Sí? La luna, las estrellas y el sol son dioses creados por el Dios de dioses y el Señor de señores. En el quinto día va a haber este fenómeno. Dice que Dios dijo, multiplíquense los peces en el mar, y en el texto, en el original, dice que haya aves en la expansión de los cielos. En el texto, como que los judíos interpretan que las aves salieron del agua, y se da para la interpretación. Isaías, que maneja un poco de hebreo y estas cuestiones más hebraicas, me podrá desmentir si estoy equivocado o corregir si estoy equivocado, pero haya aves en los cielos y hay animales acuíferos. Y aquí también hay otra creación de dioses. Algunos animales y algunos seres, ¿sí?, son adorados. Aún aquí, en esta figurita inocente de aves y peces y animales, también para muchas culturas, Dagón, el dios pez, ¿sí?, y muchos dioses, ¿sí?, alados y acuíferos. Entonces, aquí también Dios está creando dioses inferiores. Y aquí está el día sexto, ¿sí? Por eso que uno es Dios, dos testimonios, tres divinos, cuatro gobiernos universales, sol, luna y estrella. Quinto día, seres imperfectos o seres más perfectos como humanos, que son los que vuelan y los que nadan. Pero en el sexto día, seis es humano, la Bau. El seis humano, Dios va a crear a los animales y al final animales. Y los animales también son considerados Dios. Romanos dice, que se envanecieron en su propia concupiscencia, y compararon la gloria de Dios con cuadrúpedos, con aves, con reptiles, ¿sí? Pero también aquí hay el último. Si nosotros vemos la gama de dioses, todos estos son dioses inferiores. El último, en las teogonías, en la formación del estudio de ellos, dicen que el último dios inferior que crea a Dios también es el hombre. El hombre también llega a ser Dios. Los faraones se creían hijos de Dios. Los pueblos paganos, cuando tenían luchas contra sus enemigos y las murallas iban a ser destruidas, dice que los reyes cogían a sus niños y los reventaban, los estrellaban contra la pared, porque pensaban que los niños, que era su descendencia, que era el próximo Dios a venir a la tierra, con su sangre podían fortalecer las murallas. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la Biblia y queremos entrar a la Biblia con preguntas como ¿quién fue la mujer de Caín? Y queremos ver cosas que nuestra traducción o nuestra tradición se escuchan incoherentes, pero que tienen respuestas en su momento, en su 611, en su momento vital. Cada cosa fue escrita en su momento vital y tiene respuesta para su momento vital. Entonces, en este poema de la creación, usted va a ver que en los primeros 3 días, ¿sí?, Dios, testimonio y divino, en los 3 primeros días, Aleph, Bet, Gimel, Dios va a formar lo grande, lo macro. Pero en el cuarto día, Dalet, Hei y Bau, va a rellenar lo que creó en los primeros 3 días. Si hizo sol, hizo luz y tiniebla, va a poner sol y luna. Si puso cielo y agua, va a poner peces y aves. Y acá en la tierra, ¿sí?, va a poner seres humanos y animales. Entonces, es un poema. Si usted cree, y con todo respeto para las personas nuevas y aún para las personas que ya nos han seguido ya casi un año, si usted cree que esto le va a dañar su fe, no haga caso. Simplemente es un estudio más que escuchó en internet, ¿sí?, de alguien que usted quizás no conoce bien, si tiene o no tiene, entre comillas, una sana doctrina. Lo que le digo es que hay niveles de interpretación del Génesis, y el Génesis capítulo 1, que es hecho por los sacerdotes,
Todo esto los sacerdotes lo hicieron solo con una intención. Y ahí podemos echar a la charla con mis 3 compañeros más, con las personas que desean hacerlo, es que en el día 7, en el 7º perfecto completo, dice que Dios va a descansar. Entonces va a descansar. Este día del descanso, el 7º día, que se le va a llamar Shabbat, correctamente, etimológicamente, Shabbat no significa sábado, significa descanso. ¿Sí? Los sacerdotes que crearon la historia del Génesis capítulo 1, en el tiempo de Esdras, de Nehemías, de Esther, ¿sí? De Zacarías, de Malaquías, de Joel, todo este grupo de sacerdotes y teólogos tienen un problema. La problemática es que habían reconstruido el templo, porque Nehemías reconstruyó el templo en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Zacarías, ¿sí? Y los que se habían quedado en el pueblo, los pobres en Jerusalén, cuando ellos construyeron el templo, ellos no iban a cultos, no tenían la creencia, porque por 50 años no había sacerdote en Israel. Entonces, esto, ¿sí? Que usted está discutiendo si primero fue el huevo o la gallina, si cómo salió el sol, si la tiniebla y tantas cosas, tiene un porqué. El porqué es que si Dios creó el universo, el mundo, en 6 días, en el 7º tenemos que descansar. En el 7º día hay bulla. ¿Me puedes mutear? Bueno, entonces en el 7º día va a descansar. Es decir, todos los creyentes o todos los que están en Judá, en el regreso del exilio, tienen que tener un día de descanso, Shabbat, para ir al templo a alabar al Dios de la creación. ¿Sí? En el Shabbat se recuerda la creación. El estudio que se da en Shabbat, que es el día de alegría, el día de festivo, donde se toma vino, donde se come, donde se baila, es para recordar los 6 días de la creación. Pero el interés político religioso que tenía la creación de Génesis era que todos vayan al templo, porque no iban al templo. Y no iban al templo, y no, al no ir al templo, al Gran Mizcán, que había reconstruido Nehemías, al no ir al templo, lo que no había eran recursos para la mantención del templo. ¿Sí? A veces nosotros leemos la Biblia con esos ojos tan espirituales, pero vemos los intereses, ¿sí? Que en la Biblia hay para la fuente sacerdotal que él escribió. Entonces, por eso que junto a este gran poema de la creación de Génesis capítulo 1, que vamos a entrar a detalle los siguientes días, vamos a ir desconstruyendo un poquito los versículos junto con ese ritmo, las siguientes décadas. Las siguientes décadas, está bien, vamos a encontrar que en ese mismo tiempo Zacarías o los escritores de Zacarías van a poner en boca de Dios: maldito soy con maldición, pues todo el pueblo me ha robado, en que te hemos robado en tu diezmo, en mi diezmo y ofrenda, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esta es la escuela, que todos tienen que ir en el Shabbat al templo, a mi casa, a dejar diezmos y ofrenda para que haya alimento en la casa de Yahweh. Entonces, la intencionalidad de la creación, ¿sí? Que hay muchas intenciones, tanto defender a Dios en medio de los dioses, como en el descanso. Y el Shabbat como tal, el Shabbatú es una tradición que se aprendió en Babilonia y no se aprendió en Canaán, ¿sí? El gran Shabbat se lo aprende en Babilonia, y las lunas nuevas y el Shabbat se aprenden, esas fiestas se aprenden más en Babilonia que en el pueblo hebreo. Entonces ellos adoptan este descanso para Yahweh. Al salir de Babilonia, entran a los medopersas, y los medopersas los regresa a tu tierra, y ahí ellos van a hacer todo lo cultico. Entonces dirán ellos: y ahora, cuando nos manden, o Dios nos mande a otro país exiliados, si nos mandan a Ecuador, en Ecuador adoran al cuy, los mandan y adoran al cuy. ¿Quién es cuándo el cuy es Dios? No, tu cuy no es Dios, porque en el 6º día, en los animales rastreros, Dios formó a tu cuy. Ah, qué bien. Vamos a Estados Unidos y allá está el águila. No, el águila Dios lo creó. Tu Dios águila
¿sí? Dios lo creó en el quinto día. Ah, nosotros adoramos al sol. Ah, tu Dios es creado por mi Dios en el cuarto día. No, que yo adoro los mares. Mi Dios es creado. Yo soy satánico, adoro las tinieblas. Ah, mi Dios creó también las tinieblas. ¿Sí? Este panorama creacional en estas teogonías de la cultura hebrea están representados todos los dioses habidos y por haber. Por eso que aún cuando Jesús le dice, ¿no habéis leído que en su ley vosotros sois dioses? ¿Sí? A veces nosotros dejamos esas enseñanzas a media y no decimos de dónde y por qué el escritor bíblico, ¿sí? Las dijo, no las dijo Jesús o Yeshua, las dijeron, las escribieron con intencionalidad. Vosotros sois dioses. Así dice su ley, dice. En su ley dice que vosotros sois dioses. ¿Por qué? Porque los últimos dioses creados por Dios es el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, la humanidad, también son ser dioses, ¿sí? Y también ese es el gran problema de que muchas personas adoran aún a sus propios seres, exageradamente a sus hijos, y también tienen dioses e ídolos, ¿sí? Y yo creo que, yo no sé a qué hora terminamos, yo creo que voy a terminar. Ya terminó. No, no terminó, pero aunque sea, puedo Ay, decir Dios mío. Muy hemos bien. Deja- muy levemente, Génesis muy levemente, pero Génesis tiene diferentes niveles interpretativos. Usted puede hablarlo desde el español, violando todos los contextos históricos y redaccionales del texto. Puede usted entrar a cada letra del hebreo y demorarnos una vida, como lo han hecho los cabalistas y los talmúdicos. Podemos leerla de una forma científica y tirar todo abajo y decir que algunas cosas son verdad. Es decir, es lo que yo quiero que ustedes sepan antes de estudiar Génesis. Porque aquí tenemos tres personas con diferentes criterios educativos y que son para mí, son de mi respeto y de altura, ¿sí? Y quizás algunos no vamos a compartir la idea del otro, pero nos respetamos porque sabemos que los niveles de estudio son muy diferentes y usted piensa que usted se sabe Génesis porque lo leyó en español y hay muchas cosas que no son así. Así que no sé. A ver, primero déjame respirar, déjame procesar todo esto, porque estoy seguro que más de uno, en serio, brutal información. Bueno, y no me voy a comprometer de darle participación ni a Isaías ni a Eduardo, porque como bien mencionó David, cada uno de ellos también trae una escuela brutal, así que la siguiente semana van a tener ese aporte significativo. Pero voy a hacer algo, como a mí me han llegado como 31, 32, ahora ya son 33 preguntas, y como bien dijo David al inicio, porque sería fácil empezar a contestar las preguntas, porque tengo preguntas que corresponden hasta el capítulo 30, preguntas que corresponden hasta el capítulo 50, no tiene nada que ver. He estado tratando de hacer tabulación a medida que vamos tocando capítulo a capítulo y traer las preguntas que corresponden a ese capítulo, lo cual nos da mayor oportunidad para ser más intencional y contestar. Ante todo, quiero agradecer a David en nombre de todo este equipo, de esta audiencia, por esta cátedra magistral. Y esas imágenes últimas, de igual manera, es interesante la forma como lo planteó. Así que más bien, gracias. Permítame arrancar con algo, quizás, mientras estaba mirando y David hizo una comparación, y yo no sé si algunos cacharon o entendieron o entendimos, pero luego que volví como quien dicen los mexicanos, que me cayó el 20, y veo, si usted se pudo percatar, que el día 1 tuvo que ver con el día 4, el día 2 con el día 5 y el día 3 con el día 6. Dios crea noche y día, separa tiniebla de luz, pero en el cuarto día luna, sol, estrella. Hay una conexión. El día 2, cielo y mar, pero también en el día 5 crea las aves para que sobrevolen en el firmamento, pero los peces para que puedan sumergirse en ese mar, si se dieron cuenta. En el día 3, las plantas, pero en el día 6, animales, seres humanos o el hombre, para que también puedan deambular y disfrutar de esas plantas. Veo esto y se me ocurre, como diría Eduardo, ya es otra serie de sermón, un Dios disciplinado, ¿no? Un Dios ordenado, un Dios intencional en la creación.
Y yo quiero animarles a que puedan volver a ver esta grabación y sobre todo ir procesando. Créame que los primeros momentos de seguro para más de uno fue un poquito turbulento, pero nos viene bien volver a ver esta transmisión. Y quiero entrar a una pregunta y quizás David tendrá que hacerse cargo de esa pregunta. No quiero desaprovechar tampoco la presencia de Isaías y de Eduardo porque también ellos tienen un estudio bastante avanzado sobre el libro de Génesis, pero quiero lanzar estas preguntas que corresponden al capítulo 1. Vuelvo, repito, me están volviendo loco con las preguntas y son preguntas muy intencionales. Y creo que David hizo un acercamiento. La primera pregunta tenía que ver con la duración de la creación. Creo que esta pregunta la hizo Mónica la semana pasada. Si la creación realmente duró los 6 días, literal, aun cuando David hizo un acercamiento de estos dos pasajes donde nos dan a entender que Dios pudo haber creado en un día como Dios pudo haber creado en 1000 años. Entonces, la primera pregunta que creo que David ya más o menos hizo un acercamiento, si realmente los 6 días eran literal, era una creación de 6 días, si podríamos entenderlo así. Y ahí también Isaías y Eduardo, en cortitas palabras, porque solo son 3 preguntas que corresponden al capítulo 1 y con eso terminamos esta noche. Para que los siguientes días podamos tocar la creación del hombre, el capítulo 2, la tentación, etc. Pero quiero traer estas 3 preguntas mientras estaba leyendo todo el listado de preguntas. Si realmente podemos aceptar, abrazar, creer que pudo haber sido los días literales o algo semántico, algo que podemos decir, bueno, son 6000 años. ¿Qué piensas tú, David, en primer lugar, que fuiste el expositor de esta parte? Y de una u otra forma también quisiéramos escuchar, y quiero decirle a Isaías y a Eduardo, sus participaciones de seguro van a ser un acercamiento similar y son bienvenidos para la siguiente semana, pero veamos estas 2 o 3 preguntitas como para cerrar. Y luego Isaías nos va a traer su cátedra a la siguiente. ¿Qué piensa, David? Yo creo que las personas que crean que la creación tiene 6 días es válida. Okay. Pero creen que la Tierra es de 6000 años, es válida. Y si ustedes quieren ser más profundo en el hebreo, los 3 primeros días sin sol, o sin luna y estrella, que es el crono, que es el tiempo, y si nos ponemos a jugar con la cuestión histórica, literaria del texto, los 3 primeros días son eternos. Pueden ser 40, 600.000 años, 8 billones de años, 100.000 millones de años, porque no hay tiempo. Si nosotros queremos ser literal en que el sol, la luna y las estrellas en el texto te dan el cronos de 24 horas, el tiempo de 24 horas, y marcan los días, meses y años, es decir, que antes que haya sol no había nada. Estudiando el texto mucho más especulativamente posible, ¿no? Pero las personas que creen que la creación tiene 6.000 años, se la respeta, no hay base científica, es base de fe, se llaman los creacionistas, los que creen que Dios hizo una creación primaria en Génesis 1.1 y que en el 2 hay una reconstrucción que dice que estaba destinada y vacía y dijo Dios en el versículo 3 una reconstrucción, es válida. Es decir, lo que yo quiero es que todo lo que están aquí, todos estos dispositivos y tantos seres humanos a nivel mundial, a nivel continental que nos escuchan, es que aprenda a respetar la posición del otro. Para mí esta es la cuestión máxima, ¿sí? El amor. Cada uno Dios se le va a revelar en su proceso. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia pensaba que tenía 6 días. Después creí en la reconstrucción. Después creí en la reconstrucción milenial. Hoy te digo que Dios creó el universo, todas las cosas, en millones de años. Hoy creo en una evolución divina, en una evolución que duró millones de años y para Dios han pasado simplemente un atardecer y un amanecer. Isaías, luego les tendrán participación sobre todo el Génesis, así que no me toquen eso porque el tiempo se nos fue, pero vamos por ahí. Saludos cordiales y muchas gracias por la oportunidad, mi querido pastor y colegas, que Dios les bendiga grandemente. Sí, escuchando esta cátedra especial y maravillosa para ir aprendiendo más y más acerca de la aproximación al Génesis. Quizás en ese ámbito, como ampliando un poquito lo que ya dijo David, en el 4.º día
cuarto Dalet, que hace referencia a la puerta o la apertura a una nueva presentación de creación. Ahí está el sol, la luna y las estrellas. Y propiamente en ese ámbito empezamos a tener lo que se llama tiempos. Caso contrario, previo a eso no existía un tiempo determinado, ¿sí? Por lo cual llega a ser una eternidad. Puede ser o constituir los 6 tipos de creaciones del universo y las destrucciones que se fueron dando en la antigüedad, la creencia en esos ámbitos y esta que viene siendo la séptima creación. Entonces en esa directriz sí se toma otras tendencias. Por eso, bien lo dijo David, tenemos que nosotros comprender que todo esto trae una cultura y dentro de esa cultura, al sumergirnos en esa cultura, podemos entender a qué se hacía referencia bajo también la directriz de la inspiración divina. Entonces ya con eso podemos determinar que no se trataban de 6 días literales o los 7 días como tal, porque Sheva, Shabbat significa cese de actividad para adorar, que era ya una tendencia propiamente cultural de Israel. Entonces nos lleva a comprender que en esa perfección, en ese periodo de perfección, Dios creó. Aparte de eso, el término Yom es plural, no es singular, por lo cual no se trata de un día en singular, sino hace referencia de un tiempo, ¿sí? Que también es conocido como Haolam, los Olam de Olamot, que es tiempos sin tiempos en ese ámbito. Eso, mi querido pastor, y perdón por David llevarles a brinda por otro ti con ámbito. una taza de café. Eduardito, querido, Dios mío, hay demasiado material y el tiempo es corto. Y pues queremos honrar a quienes se han quedado aún pasadito las 9. Regálanos unos minutos extra y les prometemos que vamos a terminar cuanto antes para solo terminar estas preguntas con respecto al capítulo 1. Gracias, Eduardo, por estar. Bienvenido, sabiendo que él tenía un compromiso, una entrevista por Facebook Live, por YouTube. Le dije, viejo, te quiero aquí. Tú eres los jueves, tú eres parte de esto. Me dijo, está bien. Y dejó la entrevista y estuvo desde el inicio. Gracias, Eduardo, de corazón, por compartir con nosotros. Yo había dicho algo la semana pasada respecto del trasfondo en el que se escribe no solamente el Génesis, sino toda la Biblia, pero obviamente estamos hablando ahora del Pentateuco y particularmente el Génesis. El trasfondo ayuda mucho a entender el porqué de este tipo de relatos. Me gusta mucho el axioma que dice, fuera del texto no hay salvación. Lo que finalmente nos quedó fue el texto. Y el texto presenta una realidad eminentemente teológica. Y por supuesto, pues ya lo ha dicho David con bastante claridad, que todo el telón de fondo tiene que ver con provocar que el pueblo que está viviendo una etapa de esclavitud, una etapa lastimera, que haya por lo menos un descanso, un cese de las actividades. Y obviamente hay que hacer una especie de construcción de los orígenes, de cómo se creó todo. Y ahí me parece que también es clave entender el famoso término bará, ese crear o al crear, como dice el amigo Yatensi Bonilla, ¿se refiere a qué? A algo que ya estaba constituido o a construir de la nada. También hay que entender el trasfondo mesopotámico, también ya lo mencionó David en su alocución, porque toda esta cuestión, esta parafernalia de los dioses, la forma en la que ellos creían que era la estructura de la humanidad, de alguna manera los redactores de Israel las demitologizan, es decir, vacían el contenido del mito, de los mitos creacionistas de ellos, y le añaden su propio plus de significado. Y en esa nueva significación que le dan, aparecen otra serie de elementos. Yo no me atrevo a decir mucho más, porque creo que ya hay mucha información. Sí. Y yo soy muy apegado a lo que hoy enseña la neuropedagogía.
y me gusta respetar los periodos atencionales. Hay un tiempo que se puede dedicar, y ya creo que abundamos bastante, que es el tiempo de la información, del tiempo de la percepción. Hay que dejar el tiempo a la digestión. Me parece que ya hay mucha información, porque podríamos seguir hablando mucho más, mucho más, mucho más. Y como bien decía David, y dijiste tú también, aquí hay personas de diferentes niveles, unos entenderán de una forma, otros de otra forma. Hay diferentes sentidos de aprendizaje y no quisiera decir mucho más de lo que ya he dicho, pero simplemente reitero, este es un texto, aquí hay una narración, y es una narración eminentemente teológica, no tiene que ver nada con lo científico, no está explicando nada de cómo fue que el mundo se creó. El trasfondo mesopotámico explica que había un caos. De hecho, hay una especie de binomio en la Biblia que es recurrente, que tiene que ver con el caos y cómo Dios transforma ese caos. Sí. Y desde el inicio ya lo está diciendo, ¿no? Todo lo que es caótico, Dios lo transforma. Sí. Y por ahí va el hilo conductor o el hilo narrativo de la lección de esta noche. No quisiera decir nada más. Seguro. Gracias, Eduardo. Voy a dejar las demás preguntas, pero las voy a dejar como tarea para todos. Y creo que Eduardo dijo algo en cuanto, bueno, antes de mencionar lo que dijo Eduardo, solamente para recordarles en cuanto a todos estos monstruos marinos, una de las preguntas que han suscitado, todo tiene que ver que si la creación de los dinosaurios y todos esos animales, si Adán y Eva compartieron, convivieron con ellos. La otra pregunta tiene que ver con el Shabbat, que David ya tuvo un acercamiento, que de seguro tanto David, Isaías y Eduardo van a hacer profundizándolo más bien. Si ese descanso, porque significa que es el fin de la obra de Dios o Dios sigue creando. Y obviamente quizás trato de entender la pregunta si el descanso significa no hacer nada, en otro término, ¿no? Y creo que también hay que entender el concepto de descanso o del Shabbat bíblico y nos viene bien. Y con lo que decía Eduardo, y tiene razón, porque creo que la Biblia, no sé, por eso algunos nos hemos matado con diferentes acercamientos de que si la Biblia contradice la ciencia o viceversa, o si la ciencia contradice la Biblia, sobre todo en la creación y en muchos temas. Yo escuché desde que era muy pequeño, alguien decía, bueno, la Biblia nos dice el qué y la ciencia nos dice el cómo. Y obviamente vamos a tener obviamente acercamientos de algunos estudios de grandes pensadores, de científicos, etcétera, pero también el fin de esto es que podamos tener qué sé yo, un bagaje mucho más completo. La última pregunta es como muy mía y cuando tanto Eduardo y David mencionaron, si ese desorden que hubo, porque yo escuché a mis 12, 13 años, alguien dijo, como dice, la tierra estaba desordenada y vacía, dice alguien, y escuché claramente en una prédica, debido a que el diablo, el maligno, el Satanás había sido destronado y vino y le fregó la vida a Dios en la tierra. Entonces, y desbarató todo en la tierra. Ahora es pregunta mía, pregunta muy evangélica, muy existencial. Así que estas 4 preguntas va a ser trabajo obligatorio para iniciar la siguiente semana y seguiremos todavía en el poema de la creación del libro de Génesis. Mi hermana hizo una pregunta la semana pasada si en el capítulo 1 habla de crear y en el capítulo 2 habla de formar. Entonces, ¿cómo se engrana esto? Y David ya empezó a contestar de que hay diferentes creaciones, si se han dado cuenta, tanto en el capítulo 1, tanto en el capítulo 2. Así que me están dejando un trabajo de estar sumarizando todo esto. Pero cierro con la pregunta la única que hicimos que tuvieron las participaciones de nuestros amados. Respeto y creo profundamente lo que acaban de decir. Y como dijo David, si alguien cree que la creación o se fue en un periodo de 6 días o 6,000 años, ambos, dice David, se le respeta. Y curiosamente no dice que tienen razón. Yo quiero, eso es algo muy mío, el concepto del tiempo, la atemporalidad de Dios, el Dios que trasciende tiempo y espacio. Y quizás la pregunta que es como para mí mismo, yo, Jean David Larochelle, haciéndole, o sea, personalmente, a mí no me cuesta creerlo, si son 6, si son 6,000 años.
Yo creo en un Dios atemporal, un Dios que simplemente está por encima del tiempo, por encima del espacio, por encima, porque nuestro Dios es eterno, lo hemos hablado, ¿no? Entonces, a mí no me choca ni me afecta, ni me destrona, ni me siento, me podrán decir, bueno, siga estudiando, siga viendo la ciencia, siga, está bien, pero quizás aquí hay un concepto de fe, un concepto de relación, un concepto de experiencia, un concepto de creer que mi Dios es soberano. Yo no tendría inconveniente, pero tampoco es descabellado pensar que pudieron haber sido 6,000 años los estudios, la ciencia. O sea, tenemos que hacer un estudio mucho más objetivo, un acercamiento mucho más real. Sí creo profundamente que Dios pudo haber hecho todo en los 6 días, así de sencillo, como también pudo haberlo hecho en los 6,000 años, si pensamos en estos versos que también David nos compartió. Pero vuelvo, repito, no es un tema acabado, no está agotado el capítulo 1, así que la tarea para la siguiente semana, vuelvan a leer el capítulo 1. Quizás lleguemos a tocar el capítulo 1 y el capítulo 2, exageradamente hasta el capítulo 3. No sabemos, porque tanto David como, perdón, espero que Isaías pueda estar con nosotros sabiendo que ya tiene compromiso adquirido los días jueves, pero también sería bueno que podamos escuchar un acercamiento de este mismo poema, porque como bien dijo David, celebramos esta bendición que tenemos del acercamiento que puede tener Eduardo, del acercamiento de Isaías, nuestra persona, David. Realmente al sumar eso, realmente es un complemento fascinante. Así que quiero dejar estas preguntas para la siguiente semana. Hubiera querido que 2 o 3 también tuvieran preguntas esta noche, sobre todo del capítulo 1, pero el tiempo no nos ha permitido. Son las 9:17 y queremos respetar su tiempo de descanso, que va a ser su Shabbat, porque ese es también un Shabbat. Así que no queremos atormentarles. Algunos han ido saliendo porque tienen compromiso, lo cual es normal, y no quisiéramos forzarles a quedarse. Pero vamos a venir la próxima semana con estas preguntas para iniciar y luego un acercamiento diferente, otras perspectivas para seguir enriqueciéndonos y enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que Dios les bendiga a todos. En serio, Isaías, nos agrada muchísimo que hayas vuelto, que tú estuvieras con nosotros. Nuestro querido Eduardo, como siempre, certero, puntual con los comentarios, y David, al permitirnos sumergirnos en imágenes, en cuadros como estos, de corazón, muchísimas gracias. Quienes se sumaron los últimos minutos y quienes van a ver esto en tiempo diferido, les saludamos y apreciamos también su tiempo y el voto de confianza que ustedes nos dan como Iglesia Mishar en compañía de estos grandes colegas para seguir compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Muchísimas gracias a todos. Buen Dios, gracias esta noche por permitirnos compartir este pequeño coloquio. Por ahora, bien dijo David, un balbuceo, un acercamiento bastante discreto, si cabe el término, pero confiando que a medida que pase el tiempo, Señor, nuestros estudios, pero sobre todo revelación tuya también, sabiendo que podemos llegar a, no como descubriendo algo nuevo, porque lo que tú has dicho ya está plasmado, pero que tú nos sensibilices, que tú nos aclares, que tu Espíritu Santo nos ilumine en este estudio que estamos teniendo. Bendiga tu iglesia, bendigo la vida de David, de Eduardo, de Isaías, todos nuestros hermanos, la gran familia Mishar, global y local. Gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén. Si tuvieran preguntas, con toda confianza, pueden hacerme llegar a mi celular. Vamos a dejar el chat habilitado unos 5 minutitos. Si todavía usted quiere escribirlo al chat, gustosamente lo haremos llegar a nuestros amados. Que Dios les bendiga. Esta vez quiero finalizar la transmisión sin cortar, porque si algunos quieren cotorrear unos segunditos más. Un abrazo para todos. Buenas noches.